Un saludo a las cordobesas, cordobeses, campesinas, campesinos, líderes y lideresas del sector agrícola y comunal, beneficiarios del proyecto El IDEMA, Vuelve al Pueblo. Vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina. Presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, de aquí de Córdoba. Directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional. Gobernador del Departamento de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara. Alcalde del municipio Montería, Hugo Fernando Kerguelén García. Alcaldes municipales de la región que nos acompañan hoy. Mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Funcionarios y trabajadores de Almagrario, congresistas de la República hoy presentes, director de la banda folclórica María Varilla de San Pelayo y grupo de danzas Fundación Sinú, Carlos Alberto Rubio Acosta e integrantes, medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. Aunque algo tarde porque venimos de apartado, iniciando un gobierno con todo el gabinete, que aquí también se hace presente, durante una semana completa, todo el gabinete recorriendo el occidente del Caribe. Partimos de apartado del Urabá, ahora tendremos hoy y mañana el sur de Córdoba, pasamos a La Mojana, Tolú, después Sucre, después Monpós, Cartagena, y terminamos ahí una semana de gobierno en el territorio, con el pueblo, con la comunidad, que ya es el inicio de lo que he denominado desatar un poder constituyente en Colombia. Estos días han sido un poco de histeria, de prejuicios que han aparecido en redes, en medios de comunicación. Traté de dar claridad a través de una entrevista esta mañana de qué significa eso. Sin embargo, encuentro al Congreso, al presidente del Congreso de la República, que al parecer no leyó la entrevista, suele suceder, diciendo una serie de cosas que realmente nos alejan completamente de la realidad. Que si las armas van contra el Congreso, dijo. Esa es la peor de todas las cosas que oí, porque en general, ayer, antes de ayer, lo que decían muchos opinadores era, por una parte, que es muy difícil hacer el proceso constituyente. Pues obvio que es difícil. Esto no se hace todos los días. Tiene dificultades. Cuando se hizo el proceso constituyente del 91, del cual fuimos protagonistas antes y después. Antes, porque ese es el fruto del acuerdo de paz del M-19 con el gobierno de Virgilio Barco. Después que el Congreso de la República del entonces, tomado por la mafia del narcotráfico, hundió el acuerdo de paz en el Congreso, que era un proyecto de ley, en ese entonces una reforma constitucional, un referendo. El gobierno del entonces tuvo que retirar el proyecto, se hundió, y se hundió el proyecto. La paz, creímos nosotros, allí tomamos una decisión audaz. La audacia en esto funciona, sobre todo en Colombia. Y a pesar de que no había posibilidades jurídicas de estar en Bogotá, porque nos perseguían, etcétera, Carlos Pizarro decidió ir a Bogotá. Nos fuimos a Bogotá. Nos podían haber capturado, pero el poder popular, desatado a partir de la esperanza de la paz, de la que ya éramos portadores, nos protegió. La norma diría que teníamos que ir a la cárcel. La realidad política
el pueblo ya vuelto constituyente nos protegió. Y terminó en un acuerdo, se rehizo de hecho en una oficina del Palacio de Nariño, hoy me mostraron cuál, en donde llegó Pizarro con su sombrero, fue casi lo último que hizo, y hizo el acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno sin mayores esperpentos. El que definitivamente quedó son 3 párrafos de una hoja tamaño carta, en cuyo párrafo central dice que se convoca a la nación a un proceso y a una Asamblea Nacional Constituyente. A él lo mataron como a la semana siguiente, pero el proceso constituyente se hizo y arrojó la Constitución del 91. Y además nosotros ganamos las elecciones. Es decir, nosotros como grupo mayoritario relativo somos corresponsables de primera línea de la Constitución que nos rige. Nuestra lucha sirvió para eso. Incluso aquí tengo que recordar a un amigo que en ese entonces me acompañaba. Salimos de aquí de Ciénaga de Oro, jovencísimos, enamorados. Él sabía tocar la guitarra y hacer poesías. Yo medio aprendí, entonces parte de mis discursos los hago a partir de ese aprendizaje. Se llamaba Hernán Lora. Lo despedazaron en la vía entre Bogotá y La Mesa, el DAS. Y a mí me tocó recoger su cadáver quemado y torturado, meterlo en un féretro y ponerlo como si fuera carga en un avión que venía a Montería. Aquí llegó al aeropuerto y lo enterró su pueblo, y está enterrado en el cementerio de Ciénaga de Oro. Hernán Lora Mendoza, poeta, un hombre profundamente brillante, que todavía recuerdo y me sorprende en su inteligencia. Un líder juvenil del departamento, como tantos y tantos en todo el Caribe y en toda Colombia, que hombres y mujeres, muchachos en general y muchachas, pues los mataron. Esa época nosotros queremos pasarla afuera. Por tanto, el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República. Congreso de la República, como el presidente de la República, somos, igual que el Poder Judicial, poderes constituidos, es decir, secundarios, subordinados a un poder más grande que en toda democracia, y así lo dice nuestra Constitución del 91, es el pueblo. Cuando en el himno nacional decimos el pueblo es el soberano, claro, lo repetimos tantas y tantas veces en nuestra vida que ya es un sirirí, pero no le ponemos cuidado a lo que dice. Lo que dice el himno nacional es el pueblo es el soberano. Nuestra lucha por construir una república de jóvenes, muchachos y muchachas también de hace 2 siglos, pues era esa, que no era el rey el soberano, que era el pueblo. Eso se llama la lucha democrática del mundo. Y ahora se nos olvida. Nosotros somos hijos e hijas de esa lucha. El pueblo es el soberano, está escrito en nuestra Constitución en su artículo 1. Todo poder deriva de la soberanía popular, dice. Entonces, ¿por qué tanta amargura ahora si el presidente de la República de Colombia, poder constituido, quiere que el pueblo se declare en poder constituyente? Eso no lo hago yo por mi voluntad, yo solo quiero, pido, solicito, porque el que se determina como constituyente es el pueblo mismo.
Si eso pasa y ya estamos en modo constituyente, si esa fuerza popular decide ser soberana, como dice la Constitución, es decir, constituyente, un pueblo que decide, los poderes constituidos, las armas de la nación, el presidente de la República y los demás poderes, debemos subordinarnos al constituyente. Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso, nada, por Dios, yo soy un demócrata. Las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo. Aquí hemos iniciado ese proceso. ¿Cuándo terminará? ¿Logrará la población colombiana coger? Propuse 8 temas, está abierta la discusión. 8 temas que he considerado, haciendo un balance entre el 91 y hoy, ¿no?, de mis vicisitudes coyunturales de estos días. El prejuicio, hay un dicho que dice: el ladrón juzga por su condición. Entonces ayer se expresó el prejuicio: el ladrón juzga por su condición, y dijeron: no, es que se va a reelegir. Se reeligieron ellos, nosotros no. Que no, que es que se va a volver dictador. Dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas. Que es que queremos cambiar la Constitución del 91, no, si nosotros la hicimos. Nosotros hicimos la Constitución del 91. Pero la Constitución del 91 fue contrarreformada en 2 temas fundamentales: que la educación pública iba a ser la prioridad de la inversión del Estado colombiano, eso lo quitaron, y es una lamentable decisión, y que los mecanismos de hacer una reforma agraria que estaba en la Constitución también las quitaron. Nos quedamos sin educación pública y sin reforma agraria. Eso hay que reconstituirlo. 2, hay una serie de temas que han aparecido, no me voy a prolongar ahora porque venimos a hablar de otro tema, pero hay una serie de temas, de hechos que están impidiendo el desarrollo de la sociedad colombiana. Lo detienen, lo hacen echar para atrás, nos meten en un abismo a veces sanguinario, porque la respuesta a la Constitución del 91, en el año 91, fue la gobernanza paramilitar. Y este tema hay que charlarlo porque ya es una verdad judicial. Colombia no se rigió por el Estado Social de Derecho que quiso proclamar la Constitución del 91, sino por una gobernanza paramilitar que dejó 100.000 colombianos y colombianas asesinadas. Un genocidio. Y Córdoba fue víctima de eso. Y entonces lo que hemos tenido es una gobernanza paramilitar. Y lo que Álvaro Gómez Hurtado, que recojo sus palabras, yo lo conocí personalmente al final, pero me parecen exactas, es que el Estado Social de Derecho que proponía la Constitución del 91 y que aún en la norma está escrito, fue reemplazado por un régimen de corrupción. Álvaro Gómez Hurtado decía que había que derribar el régimen de corrupción. Él era conservador, godo, no de izquierdas, pero yo recojo la bandera de Álvaro Gómez. Hay que derribar el régimen de corrupción. Y eso lo hace el pueblo. Desgraciadamente, y lo he visto yo personalmente, el Estado colombiano ha sido saqueado, robado. El pueblo colombiano ha sido expoliado en estas 3 décadas y nos han llevado a un marasmo de violencia del que luchamos por salir. Eso amerita entonces que el pueblo se convoque en constituyente, porque hay que solucionar esos problemas, no los míos, no los de
mi relación con el Congreso de la República, eso le pasa a todo gobierno, sino los problemas fundamentales que no permiten el crecimiento y la vida de la sociedad colombiana. Y dejo aquí un poco, como respuesta un poco a las inquietudes de esta mañana, porque entramos a este tema concreto que es la agricultura, la agroindustria, su papel en Córdoba, cómo podemos construir aquí una alianza, en el fondo política, social, para que ese que es el eje fundamental del que vive la mayor parte de la sociedad cordobesa pueda desarrollarse a plenitud y con una visión democrática y en paz. La estadística esta mañana, yo apenas la he leído por redes, la ministra no ha tenido oportunidad de mostrármela bien, del DANE. Trae un dato, claro, eso no va a ser en la primera página, pero debería ser excepcional. Hay unos datos de crecimiento económico del primer mes, hay que esperar el trimestre, que ya sería mejor, pero el primer mes, enero de este año, en la propuesta que el gobierno y yo como candidato presidencial le propuse a Colombia, que es cambiar el modelo económico que tenemos porque se fundió, no es porque yo no lo quiera, por capricho, se fundió, que es sacar carbón de la Guajira, a propósito, ¿cierto? Acabar con sus aguas, y miren las consecuencias, sacar eso a la lata, a las grandes industrias del mundo, y vivir de eso y del petróleo. Ambos son lo mismo, es la misma fórmula química, carbón y petróleo es la misma cosa, uno líquido y otro sólido. Se llama combustibles fósiles. El mundo no quiere más los combustibles fósiles por una razón fundamental. En la atmósfera cambian el clima, lo estamos viviendo, y acaba la vida. Es decir, un veneno mortal, tan mortal que no mata a una persona, como los demás venenos. El que consume eso se muere. No, este mata toda la vida en el planeta, el peor veneno de la existencia. Bueno, pues la humanidad no es tonta, dice, nos vamos de ahí. Eso implica una serie y complejidad de cambios en el mundo, pero nos da a nosotros un dato: no podemos seguir viviendo del petróleo y del carbón. Ya las divisas por esos dos recursos se redujeron bastante. Quizás coyunturalmente resople alguno, pero va a acabarse. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir si hace 50 años que vivimos es del carbón y del petróleo? Y abandonamos los campos. Los campos quedaron fue ensangrentados y solitarios. Abandonamos la industria, abandonamos la producción, siendo nosotros hijos de labriegos, o sea, gente del trabajo. Abandonamos el café de esas zonas andinas, de lo que habíamos vivido casi un siglo antes. Lo abandonamos, esas zonas cafeteras dan tristeza, incluso el café se desplazó, fue al sur, a regiones todavía más pobres que lo que era la antigua zona cafetera. Y empezamos a vivir de la renta, no del trabajo. La renta por vender carbón a alto precio, entonces nos sentíamos ricos, o petróleo, o cocaína. Y en eso se convirtió nuestra economía, y hoy eso se muere. Se muere tanto el carbón, se muere tanto el petróleo, y se muere tanto la cocaína. Entonces, ¿de qué vivimos? Pues llegó el momento de un cambio. Por eso estamos aquí, por eso nos eligieron. Por eso pasó que por primera vez en la historia de Colombia un gobierno de izquierda hubiera sido elegido. Nosotros nos mataban, nos perseguían. Mire dónde quedó mi pobre amigo en la Lora. Pero entonces ahora yo termino ahí de la esquina esa de donde era la iglesia de Ciénaga de Oro, que era una esquinita con unos escalones. Ahí se sentaba una vaina que llamaba el Hocri, Juventudes Cristianas, a tocar guitarra. Y ahí yo me sentaba, y él, de ahí él fue a parar a una tumba
en Ciénaga de Oro, yo a la presidencia de la República, saliendo del mismo origen. Pues eso no es por nada, eso no es porque sí, por una moda, por una espuma, dije en Cali. Nosotros no somos espuma. Si ha llegado este momento es para algo, y ese algo se llama cambio, y el objetivo de ese cambio se llama más democracia, más justicia social y paz. Y en eso estamos. Entonces, agricultura en Córdoba y en el país. Si no nos sirve ya el carbón, el petróleo y la cocaína, que es clandestina e ilegal y nos ha traído un poco de muertos, si no sirve eso, ¿por qué lo reemplazamos? Pues por producir el campo, por trabajar en la industria y por aprovechar la belleza de este país atrayendo turistas. Ahí está un núcleo duro de reemplazo. Entonces ya no podemos vivir de la renta, de las platas que le llegaban al país a través de esos 3 productos que mencioné, sino que tenemos que vivir del trabajo, de la producción. Eso no es extraño para nosotros, porque nosotros lo hacíamos antes. Se volvió, por ejemplo, un poco extraño en Venezuela, porque ellos llevan un siglo y pico viviendo del petróleo y se les olvidó cultivar la tierra. De ahí parte de los problemas de esa sociedad. Pero nosotros tenemos una ventaja. Nosotros somos hijos de la gente del trabajo. No vivimos de la renta. Es más, a la mayoría de los colombianos y colombianas no les gusta vivir de la renta, sino que les gusta trabajar. Esa cultura hay que reconstruirla en el siglo XXI y el mundo obviamente ha cambiado. Ya no necesitamos el asadón y la fuerza muscular del campesino encorvándose con el asadón para arrancarle alimentación a la tierra. Ahora es eso. Incluso eso ahora se maneja con computadores, así como los carros con GPS, y el surco sale derecho y hasta el tractor puede ir solo, sin el conductor. Los problemas de la economía del siglo XXI. Y sale tan derecho que entonces todo se mecaniza. Claro, ¿y en dónde queda la gente que trabaja?, diría uno. Aquí lo que estamos entregando entonces no es cualquier tontería. Este es, en realidad, digamos, un cambio completo de chip alrededor de la economía nacional. Aquí estamos haciendo eso. No es simplemente que pasamos de entregar créditos de 3 millones, de 4 millones, que llaman microcréditos, a un señor o una señora tendera, sino que es entregar volúmenes de crédito, eso los economistas le llaman reasignar los recursos para que financien el cambio del modelo económico de Colombia. Entonces, si entregamos 5.000 millones, no 3, a una asociación cooperativa campesina para producir alimentos, estamos cambiando completamente el modelo económico de Colombia. No le estamos entregando 5.000 millones al grupo poderoso de la economía. Le estamos entregando 5.000 millones a unas campesinas y a unos campesinos para que progresen, vivan mejor y nos ayuden a alimentar. El gobernador, usted mencionó en su discurso, yo coincido con todo lo que usted dijo, debería estar aquí en las fuerzas del cambio. Pero dice usted, ya está. Es un periplo, no crea, de unas generaciones aquí en Córdoba, pero usted dice hay inseguridad alimentaria en un departamento tan rico en cultura agraria, en tierra, en agua, etcétera. ¿Por qué hay inseguridad alimentaria? Esto mismo sucede en el Cesar, lo acabo de escuchar en el Urabá. En el Urabá acaban de decirnos lo mismo, en Apartadó. Entonces, teniendo con qué, aguantamos hambre. ¿Qué es lo que sucede en esa distancia entre el tener con qué
y estar aguantando hambre. Un problema de ineficiencia de nuestra manera de organizarnos alrededor de la economía y de la política. No es problema de la tierra. ¿Qué es, hermanos? Que los que producen alimentos en Colombia son los y las campesinas. Hay excepciones, obvio, pero en general quien produce la alimentación que consume el pueblo colombiano es el campesinado de Colombia. ¿Y qué se ha hecho con el campesinado de Colombia? Lo han matado, lo han expulsado, desalojado de millones de hectáreas, en otras regiones lo han fumigado. El 25% de las cárceles está llena de campesinos y campesinas que no tuvieron otra oportunidad que cultivar hoja de coca por allá en esas regiones. ¿Qué hemos hecho con el campesinado, que es la base social que produce la alimentación del pueblo colombiano? Hemos producido una irracionalidad, matar lo que nos da de comer, por estar viviendo de la renta del petróleo y del carbón y de la cocaína y de un pensamiento feudal, que es creerse uno poderoso por tener tierra sin cultivarla. Eso es un pensamiento premoderno, feudal, de la Edad Media en Europa, pero que tenemos aquí en Colombia en el siglo XXI. Eso hay que superarlo, porque si no, no nos desarrollamos, no nos industrializamos, no vamos hacia adelante en el siglo con sus problemas, porque todo tiene sus problemas. Si la tierra no produce, no hay industria. Y tenemos tierra, y Córdoba tiene mucha tierra, pero no está produciendo en los niveles que podría producir. Córdoba tiene unas vanguardias productivas en la tierra. Los alrededores de Cereté, a mí siempre me daban envidia cuando iba en el jeepcito, eso que lo llevaba uno colgado allá a Ciénaga de Oro. Entre Cereté y Ciénaga de Oro, a pesar de que son dos municipios vecinos, hay una gran diferencia. Cereté tiene una producción agraria y usa la tierra para producir. Hay campesinos produciendo y hay medianos y hasta grandes productores produciendo en las tierras de Cereté, planas, fértiles. Pero llega uno, pasa el límite al municipio de Ciénaga de Oro y las tierras son grandes extensiones con unas vacas y punto. Antes tuvieron mucho algodón, pero ahora no. Pues ahí está la diferencia entre la riqueza y la pobreza, y entre lo que tenemos que hacer. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es hacer producir la tierra fértil de Colombia. Y para eso necesitamos quienes saben producir la tierra. No voy a ser un sectario social. Quienes saben producir la tierra son el campesinado, que es lo que hace toda la vida y por generaciones atrás, los pequeños, los medianos y los grandes productores agrarios. Los otros son feudales, incluso con pecados de sangre en la historia. ¿Cuál es nuestro aliado? El campesinado, los pequeños, medianos y grandes productores agrarios. La tierra debe ser de ellos. Tenemos que ver cómo usan la tierra para que la producción alimentaria de Colombia no solamente sirva para que nosotros comamos. Por ejemplo, en Córdoba se acabe la inseguridad alimentaria, sino que puede servir para exportar y vivir muy bien de la producción agroindustrial. Y tenemos los puertos y tenemos los mares aquí mismo. Tenemos el mar aquí mismo. Tenemos la ventaja que toda civilización humana buscó desde hace miles de años: tierras fértiles, agua dulce y mar. Esos, los chinos, los europeos, los mediterráneos, los gringos, donde ustedes quieran ver, los ucranianos que ahora hay, que eran los rusos, bueno, ese tierrero,
Las civilizaciones se construyeron allí donde había tierra fértil, agua dulce y mar. Y nosotros estamos aquí y tenemos inseguridad alimentaria, tenemos pobreza y tenemos atrasos. Y violencia además, porque la consecuencia de eso es la violencia, de matarnos entre nosotros. Pues este gobierno lo que quiere es desatar ese nudo. Claro, no vamos a tener en 2 años y medio la solución aquí, sino desatar el nudo. Y aquí hay un ejemplo para desatar el nudo. O sea, aquí en Córdoba estamos entregando tierra al campesinado. Necesitamos entregar más tierra al campesinado. No la estamos quitando, no la hemos expropiado ni a nadie en Córdoba 1 metro cuadrado de tierra. Nosotros dijimos no lo vamos a hacer y estamos cumpliendo. Los otros sí expropiaron a millones de campesinos de su tierra. Nada. Estamos comprando. Le pido al gobernador que nos ayude en ese empeño. Porque está sucediendo un fenómeno, pero no extenderme mucho, está sucediendo un fenómeno y es que la tierra, en la mentalidad feudal, terminó en manos de unos viejos terratenientes, que sus hijos ya no quieren cultivar la tierra, lo que quieren es bailar en Cartagena y en el norte de Barranquilla con sus amigas, y no quieren trabajar. Y entonces queda, o Miami, que es más, Miami es el paraíso para ellos. Yo me pego unas aburridas cuando me llevan a Miami, pero es el paraíso. Y entonces, bueno, y si no quieren la tierra, si ya no la van a trabajar, si la van a dejar botada por ahí, pues llegó el momento de comprárselas. Y nosotros tenemos el dinero para comprárselas. Y dijimos al precio comercial, sin especular, porque esto provoca la especulación, ¿no? Y usted puede ayudarnos. ¿Cuántos de esos señores grandes poseedores de tierras improductivos quieren vender la tierra al gobierno, recibir su dinero en cash, en bonos, como quieran, al precio justo, que es difícil, y nosotros le entregamos esa tierra a las víctimas que fueron desplazadas, al campesinado y, si quieren, a pequeños y medianos productores? Es más, hemos dicho que no nos vendan toda la hacienda, porque pues la persona que se ha criado entre la tierra pues quiere seguir entre la tierra, eso es su gusto, sino que nos venda la mitad de la hacienda y le damos un crédito. Este programa aún no ha comenzado, ministra, pura carreta hasta ahora, pero le damos un crédito que llaman del ICRs para que se vuelva más productivo en el ganado, por ejemplo, cambiando pastos, sembrando, porque el Caribe colombiano es la región más deforestada de Colombia. La siembra del árbol se vuelve vital en el Caribe. Y ahora sabemos, nos lo dice hasta el mismo señor que dirige Fedegan, que se puede tener más ganado, ser más rico en menos tierra, simplemente cambiando pastos y sembrando árboles. Y hay un beneficio para todo el mundo, porque la siembra del árbol es, el aumento de la productividad es un beneficio social. La otra mitad de la hacienda para los campesinos y campesinas. Y volverse buenos vecinos. El mismo campesinado ayuda a la seguridad del otro señor, porque en el pacto social, el de que tú y yo vamos y ganamos, es la seguridad real. Yo aquí de niño tuve una experiencia. Yo vi en una hacienda de esas tradicionales grande, en los cuartos el cepo. Ponían a los campesinos que por alguna razón pasaba algo y lo encepaban. Y vi que ese hombre que ponía cepo, ya está muerto, ustedes no, cogía a las muchachas, hijas de los campesinos, antes de casarse, y él creía que tenía el derecho de acostarse con ellas. Eso se llamaba la ley de la pernada. Y esa costumbre es de la Edad Media de Europa. El feudalismo, hermanos.
Y ahí no podía surgir sino la violencia, que iba a ser el hermano de la muchacha. Pues ronronearse cómo se vengaba. Y si había por ahí quien tuviera armas, purrundum. Y entonces todo se volvió un conflicto que terminó con miles de personas debajo en las fosas comunes, etcétera. Hoy me encuentro, hoy no, pero digamos, estamos a punto. Esas son las paradojas de la historia. Cómo da la vuelta. Pues la historia es como un río, fluye. No llega al mismo punto, fluye. De que el señor Salvatore Mancuso, ciudadano cordobés, jefe de los ejércitos asesinos, ligado al Estado para asesinar campesinos, está a punto de establecer un acuerdo con nosotros para la verdad. El mismo que hace, 20 años, no sé, me hubiera asesinado. El mismo que me hubiera asesinado a mí hoy quiere tenderme la mano. Y eso no se puede pasar por la faja, como si fuera un dato más, una anécdota de esas que sacan en los noticieros de televisión, 1, 2 y 3. No, eso es un hecho que tiene que ver con la historia. En la historia de Colombia están cambiando cosas. Y esas cosas nos están llevando a una posibilidad. No digo 100% certera, pero la podemos tomar. Y es una era de paz. Es encontrarnos, es reconciliarnos. Por eso hablo de una constituyente, porque eso es posible hacer hoy en Colombia. Es posible una Colombia que se desligó del narcotráfico. ¿Por qué? Porque esa vaina vale huevo ahora. A nosotros nos dejaron la matazón, los ejércitos, las armas, pero las ganancias están en México, están en un país que se llama Albania, en un país que se llama Croacia, están en España, están en Estados Unidos. Qué pendejados. Entonces nosotros sembramos, nos matamos entre nosotros y allá se queda la plata. Por eso ahora tenemos zonas cocaleras tradicionales donde los campesinos tienen hambre y nos están pidiendo soluciones. ¿Qué tan rápido somos nosotros? No sabemos. El mundo en Colombia está cambiando. Y yo creo que hay que abrirle la puerta al cambio, no frenarlo. Ojo. ¿En dónde se pone ahora el presidente de la Cámara? ¿En dónde se pone el Congreso de la República en este momento histórico? Claro, en medio de su diversidad, etcétera, que es, ¿le cierra la puerta al cambio o permite abrir las puertas del cambio? Bueno, nosotros lo que hemos dicho, está en discusión obviamente, es ábrale la puerta al cambio, porque Colombia está en pleno proceso de cambio. No es por una moda que yo llegué a la presidencia. Yo llegué a la presidencia porque hay un río profundo y tronador en la simiente, en el seno del pueblo, que ha arrancado y no va a frenar. Y de nosotros depende que no sea, como llaman por ahí el padre Chucho, que una guerra civil. ¿Qué guerra civil ni qué carajos? Esto puede hacerse en paz, al mejor estilo cristiano incluso. ¿Para qué hay? Eso pasa como unos izquierdistas, que uno dice que es constituyente y se asustan. También entonces uno dice paz y entonces los cristianos dicen ¿cómo? Dice uno perdón social y dicen uy, ¿y este qué le pasó? Y son cristianos. El perdón social nace de leerse el Nuevo Testamento, que no es poner la otra mejilla, es reconciliarnos entre nosotros para poder progresar. Porque el objetivo es el progreso, es decir, ¿qué es el progreso? Vivir mejor. Si las decisiones no nos hacen vivir mejor, nos equivocamos. Si las decisiones nos hacen vivir mejor, progresamos. Eso se llama progreso, vivir mejor en los tiempos que nos toca, este siglo XXI. Entonces esto es simbólico, porque aquí estamos recuperando una privatización, que yo fui testigo en el Congreso cuando lo hicieron, fue en los primeros años que era congresista, 30 años tenía, 31. Privatizaron todo, la institucionalidad agraria, el IDEMA, acabaron con el INCORA, con el DRI,
con el banco, la caja agraria, que era como se llamaba, la transformaron en otra cosa, incluso que se olvidó del campo. Dejaron el campo solitario, suelto, botado. Y el campo entró en su masacre propia, que ya conocemos en la historia. Y entonces aquí estamos cerrando eso y volviendo a otro ciclo. La estadística del DANE dijo: crecimos 10% respecto a enero del año pasado. Claro, uno puede decir, enero del año pasado estábamos inundados, ¿cierto? ¿Sí? Yo no me acuerdo bien. No estábamos inundados, porque eso fue en noviembre. Pero bueno, uno puede decir, la inundación afectó la agricultura, no la puso tan alta, entonces ahora crecemos mucho. Pero estamos 10%. ¿Sabe dónde aparecen esas cifras de un crecimiento del 10% económico en el mundo? En China ya tampoco alcanzan, pero ellos tenían 10%. Lo mantuvieron durante muchos años y por eso se han vuelto un poderío, una potencia mundial. Nosotros hasta ahora un mesecito, o sea, no podemos tampoco aquí gritar victoria, pero es un dato. Crecimos en un año, comparando enero con enero, 10% en la agricultura. Claro, no crecemos, dato malo, en vivienda y en industria, que ya echan el indicador abajo, y crecemos mucho en turismo, muchísimo en turismo internacional. Entonces la propuesta del gobierno nacional hecha en campaña: nos desplazamos del carbón y del petróleo y nos vamos a concentrar en la producción, agricultura, industria, y aprovechamos nuestra belleza en turismo, la belleza del país en turismo. Ya tenemos 2 de 3 andando. Tenemos que hacer que esas 2 sigan andando, porque se nos pueden detener. Y la tercera tenemos que ponerla en los rieles que toca, la industria. Y estaríamos demostrando que este es el comienzo del sistema, del cambio del sistema económico de Colombia. Si esa producción está en manos no solo del poderoso, que no le estamos quitando, me acabo de entrevistar con el dueño de Nutresa actual, son árabes y los Gilinski, y los pusimos, ellos están de acuerdo en función de cultivar mucho cacao, sobre todo en las zonas de cultivos ilícitos, y ellos lo compran a contrato y permiten que el campesinado cooperativizado entre a ser copropietario de la industria, y el chocolate ya vuelto chocolates se va a vender en Estados Unidos. Pues eso es lo que estamos proponiendo. Y ahí hay un grande, y ahí hay mucha gente pequeña asociada. Juntos podrían mejorar sus condiciones. Si eso lo podemos hacer en todo el país y en los diferentes ramos, yo creo que estamos acertando, por lo menos en esa materia. Y aquí entonces, si vamos a hacer crecer la agricultura 10%, y no solo este año, sino el año entrante y el que sigue, y de ahí hasta que seamos lo que potencialmente realmente deberíamos ser, un gran productor agroindustrial de América Latina. Eso podríamos serlo, tenemos con qué. Entonces necesitamos una institucionalidad mucho más fuerte. Necesitamos un Estado mucho más fuerte que cuide, no que descuide ese proceso. Y aquí ustedes ya lo están haciendo. O sea, recuperar el viejo IDEMA sin corrupción a través de la ahora compra, ¿cierto? Es un proceso complejo, pero compra de Almagrario, que son 8 instalaciones de esta en el Caribe, que se pone al servicio de los productores, en este caso del maíz, en un problema que tenemos del maíz concreto. El maíz, hasta donde la ciencia sabe, puede cambiar, se descubrió por primera vez entre un ser humano y la naturaleza que lo producía ¿dónde fue? Momil.
Eso yo lo decía en los discursos. Fue la primera evidencia de un ser humano al lado del maíz. El maíz es el cereal americano. Pero la primera evidencia es que aquí es donde empezó a ser un cereal americano al servicio de la humanidad. Fue aquí, entonces, pues aquí tenemos que tener un poder. Nosotros estamos importando 7 millones de toneladas de maíz amarillo, ¿cierto? Y lo que hemos tratado de proponer es que reemplacemos toda esa importación. Los gringos no quieren. Yo estoy, el ministro de Comercio, que no sé si está por aquí, estoy a punto de que se tome la decisión de, eso tiene un nombre, porque yo dije renegociar, y entonces los técnicos que hacen eso no tienen ese nombre, sino es revisar los aspectos que se firmaron en el llamado TLC entre Estados Unidos y Colombia alrededor de la agricultura y específicamente alrededor del maíz. Porque un objetivo es reemplazar todas las importaciones de maíz y por tanto producirlas en Colombia. Y uno de los grandes centros que podría producir ese maíz es esta región. Y por eso hemos comprado esa infraestructura, más la móvil, que son estas máquinas que van al distrito de La Doctrina, que fue un proceso de reforma agraria anterior. Van a tecnificar y aumentar la productora agraria, y queremos que esto se repita una y otra vez, de tal manera que haya una sociedad entre el campesinado, los productores alimentarios y agroindustriales de Colombia y el Estado, para volvernos potencia agroindustrial. Y uno de los 3 pilares del nuevo sistema económico que proponemos se pueda realmente fortalecer en esta administración. Y ese es el sentido de esta reunión. Fíjense todo lo que ha pasado. Un encuentro entre rivales políticos para juntarse en unos propósitos, no para volverse la misma cosa. Ahora tenemos unos propósitos comunes. Un encuentro de la sociedad cordobesa agraria en todos sus niveles para hacer ese pacto de crecimiento de la agroindustria partiendo de estas regiones. Un proceso de agroindustrialización, no solamente de reforma agraria e entrega de tierras o pequeños créditos, sino volúmenes importantes de crédito para agroindustrializar la producción campesina en propiedad del campesinado. Con este tipo de infraestructuras se va a poner en Verástegui, donde allá quedaba la hacienda burguera. Le decían, Verástegui va a tener una fábrica con ayuda financiera nuestra para el secado del maíz, la transformación del maíz ya en, ¿cómo le llaman a eso? Hojuelas de maíz, que es fundamental porque es ya pasar a construir más valor agregado sobre la producción del maíz, y la yuca, porque va a ser multipropósito. Maíz, yuca, ahí estamos comenzando, esperemos que todo eso no... Eso va a estar ubicado en Verástegui, Ciénaga de Oro. Verástegui fue donde comenzó la producción en Córdoba en tiempos anteriores, sembrando caña que utilizaron para hacer el ron blanco, que era el ron burguero. La familia Burgos creció mucho a partir política y económicamente a partir de eso. Yo alcancé a tomar ron blanco, le decían ron tornillo, y la ponían los campesinos aquí en la bolsilla atrás. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Y la vida quiso así que mi primer hijo terminó siendo Petro Burgos. Pero ahí en Verástegui, que es una cuna, esa hacienda era, que yo ya no me acuerdo mucho, había una hacienda de un conservador, Mariano Ospina Pérez. Esa era la hacienda Santa Marta, se llamaba. Bueno, esta es historia patria. Y esa hacienda ahí terminaron persiguiendo los primeros líderes campesinos de Colombia, que se llamaba una Juana Julia Guzmán, a la cual hay que hacerle un monumento. Era una mujer organizadora de mujeres campesinas en Córdoba.
Ella discípula de un italiano que llegó en un barco, Vincenzo Adamo. Fíjense que la inmigración italiana nos dio a Adamo, a Mancuso, a Petro. Y miren cómo se transformó eso en la práctica. Adamo entró las ideas socialistas a Córdoba y fundó la Casa Obrera en Montería. Y allí llegaban grupos de estudio de campesinos y campesinas a estudiar las doctrinas de Adamo, y entre esas Juana Julia Guzmán. Y ahí llegó un señor que le dijeron el Boche. El Boche fue el primer campesino asesinado en Córdoba. Lo cazaron, como se estilaba en ese entonces, las cacerías del Zorro, una familia de origen francés, los hermanos Lacharme, porque eran grandes propietarios, y los baluartes campesinos que fundó el Boche, entonces eran mirados como enemigos porque querían tierra. Ahí comenzó todo. El Boche muerto, Adamo pues en su historia de inmigrante, obrero, y Juana Julia Guzmán como una gran mujer organizadora del campesinado de Córdoba. Yo creo que este momento ya no es el de las cacerías. Esa cacería ya no fue con perros como en aquel entonces, cazando la zorra. Las cacerías de ahora fueron terribles, sanguinarias, hundieron a Córdoba en una noche sanguinaria. Me decía Laforí, sí, no mire solo la violencia que hubo hacia allá, mire la que hubo hacia acá, y tiene razón. Yo eso lo discutí muchas veces, pero no voy a profundizar aquí. En la estrategia de la insurgencia en Córdoba. Pero hoy, que es lo que tenemos, no olvidar la historia porque nos enseña, sino mirar hacia adelante, y no podemos seguir reproduciendo la cacería. En cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Y le voy a proponer cerrar esa historia de la cacería contra humildes campesinos. Él tiene, es una historia, pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, un cordobés y otro cordobés, casi con mismos orígenes, unos más lejanos que otros. Eso tiene que decirle algo al país, que todavía siento que muchos sectores políticos no han entendido. Eso no es que Petro va a llevar las armas a la nación contra el Congreso de la República. Eso es que queremos desatar desde el Poder Constituyente un proceso de reconciliación, perdón y paz. Y ese es el objetivo que queremos, así que este evento aquí es muy simbólico y tiene que ver mucho con lo que queremos hacer. Es una forma incluso de retribuirle a Hernán Lora su vida entregada por la causa popular, porque esto sí que le hubiera gustado, a él le encantaba. Me llevó a la primera invasión campesina de tierras en los Martínez Cereté. Yo estuve ahí, yo veía plano para todos lados, y campesinos, y me quedé en una casa de un señor que tenía un libro que era el libro rojo de Mao, las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, y yo quedé así descrestado. Como en este campesino lo que me encuentro es un libro de las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Bueno, era el mundo del entonces, la juventud de Ciénaga de Oro de ese entonces era militando clandestinamente, buscando una revolución, que yo creo que ahora llegó de una manera muy diferente a lo que pensaban esas personas. Llegó a través de este proceso. Llegó de entendernos entre nosotros, pero todo cambio es una revolución. Y lo que ha llegado es el cambio a Colombia. Así que este acto también es un homenaje a Hernán Lora Mendoza, cienaguero lorano, que está ya enterrado y que ojalá ustedes cuiden su tumba. Bueno, gracias, muy amables.